Hola, buenos días. Hoy vamos a dar el tema del sistema génito-urinario. Vamos a ver sobre todo el tema de la anatomía, ¿sí? Hacer hincapié con el tema de la anatomía porque muchas veces veo que muchas personas no tienen bien en claro qué es su parte genital, ¿sí? Sobre todo el tema de las mujeres. Uno escucha por ahí comentarios o algo que dicen, bueno, se le ve toda la vulva, se le ve toda la vulva, perdón, se le ve toda la vagina. Imposible ver la vagina porque la vagina es interior, ¿sí? Lo que se puede ver de afuera es la vulva, ¿sí? No justamente lo que es la vagina. O sea, la idea, como se le trata de enseñar a los chicos, es desde pequeñitos aprender los nombres correctos. Pero bueno, de todas maneras le siguen enseñando mal porque le enseñan vagina cuando en realidad se llama vulva, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a ver todas las partes y vamos a ir desmitificando un poquito las cosas. En el tema de en la mujer, el sistema genital y el sistema urinario están totalmente separados. Y en el caso del hombre, comparten una parte, ¿sí? De la uretra en los dos casos, pero en el caso de la mujer, totalmente separado. Así que bueno, vamos a ver. No veo arriba, así que tengo que sacar. Ahí está. Bueno, ¿qué es el sistema urinario primero? ¿Sí? Vamos a la elaboración y eliminación de la orina. Nuestro sistema urinario está compuesto por una serie de órganos responsables de producir y eliminar orina. Cada uno de estos órganos tiene una función diferente cuyo objetivo final es eliminar las sustancias tóxicas que hay en nuestro organismo y regular la eliminación y absorción de líquidos del organismo. Bueno, ¿qué pasa con esto? Nosotros ya vimos cuando estuvimos estudiando farmacocinética, ¿se acuerdan allá del segundo tema que vimos? Hablamos de que uno de esos procesos LADME, ¿sí? Era justamente el último, la excreción. A partir de la excreción que tenemos, vamos a eliminar todo lo que sean los elementos que al cuerpo no le sirva. Entonces, en esa orina se van a ir descartando los medicamentos, en ese caso, se van a ir descartando algún otro tóxico que pudo haber o cualquier otro exceso. En la orina no tiene que haber ni glóbulos blancos, ni glóbulos rojos, ni proteínas. Si aparece algo de esto, me está indicando que hay posibilidad de una enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, si aparece sangre, tengo que ver si es sangre del sistema urinario o se pudo haber contaminado con una sangre menstrual, por ejemplo. En el caso de ser urinario, hay que ver si es de la vejiga, hay que ver si es a lo mejor tiene piedra en los riñones, ¿sí? Ver a dónde está la lesión. Pero me está indicando si aparece en la orina de que hay algo. Cuando aparece glóbulos blancos me está indicando que hay una infección en la parte urinaria, ¿sí? Entonces, en esos casos siempre hay que descartar a ver en dónde está el problema. Cuando habla ahí acerca de que es para regular la absorción de los líquidos, ¿qué pasa cuando tomamos más líquidos? Hacemos más pis, ¿sí? Fabricamos mayor cantidad de orina, ¿por qué? Porque el cuerpo se trata de sacar de encima la cantidad de líquido extra. La primera orina de la mañana siempre suele ser más oscura, mucha cantidad, ¿sí? Porque estuvimos a la noche aguantando a lo mejor toda la noche. Suele tener más olor, ¿sí? ¿Por qué? Porque están todos concentrados, estuvo mucho tiempo en nuestro organismo, entonces asimila muchas cosas que puede haber en el organismo. Cuando aparece en esa primera orina, aparece concentrado algún elemento, es donde es más fácil detectarlo en el laboratorio. Por eso muchas veces es la primera orina de la mañana, ¿sí? Después va a aparecer, pero como ya después no está mucho tiempo la orina en el interior nuestro, no llega a juntar la cantidad necesaria de esos elementos por ahí que necesita. Supónganse para detectar un embarazo, ¿sí? Tiene que estar por lo menos 3 horas de retención de orina, por lo menos. Y cuando una vez que ya nos levantamos, una vez que ya estamos tomando líquidos, tomando mate, tomando agua,
esto no suele ocurrir, ¿sí? Es más frecuente, digamos, que vayamos más veces al baño. Entonces, por eso siempre van a hacer hincapié con el tema de la primera orina de la mañana. Igual hay personas que se levantan a la noche, ¿sí? Se levantan a la noche, pero suele ser el que está más concentrado en general. Bueno, normalmente cuando nosotros tomamos o poca agua o hacemos ejercicios que perdemos líquidos con la transpiración, esta orina se va a reducir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo ahorra. O sea, todo el tiempo a través de esa orina el cuerpo va a regular los líquidos. Si me sobra, fabrico orina. Si me falta, retengo orina, ¿sí? Siempre va a ser esa la cuestión. A ver. Vamos a ver las partes que tiene. Tiene 4 partes. Sistema urinario, les recuerdo, estamos. Tiene 4 partes que van a ser las mismas en el hombre y en la mujer, ¿sí? En este caso son iguales. Arrancamos por 2 riñones. Hay algunas personas que nacen, ¿sí?, con un solo riñón, pero por lo menos uno tienen que tener. A veces vienen los riñones mal formados, ¿sí? Son los casos en que necesita trasplante, ¿sí?, que necesita algún tipo de tratamiento. El tratamiento que se suele hacer cuando el riñón no funciona se llama diálisis, lo habrán escuchado alguna vez. Esa diálisis lo que significa es que le tienen que conectar a una máquina, ¿sí?, la sangre la conectan a una máquina para que esa máquina filtre lo que haría el riñón si estuviera sano, ¿sí? Entonces filtra, saca todos los tóxicos y va a eliminar todo lo que sea tóxico. Entonces la sangre sale por un brazo, va a la máquina, se filtra y vuelve a ingresar la misma sangre en el otro brazo. No es algo lindo, es traumático, ¿sí? Entonces se reserva exclusivamente a aquellos que ya no hay, digamos, posibilidad de que el riñón le funcione, y que no tiene hasta ese momento la posibilidad de un trasplante, ¿sí? Hoy por hoy los trasplantes se pueden hacer en vida, no es necesario que muera el donante para poder darle, porque si tiene los 2 riñones en buenas condiciones, le dona uno, con el otro puede vivir. Hay otras restricciones que tienen que ver con lo legal, ¿sí?, para que no se convierta esto en una venta de órganos. Normalmente van a pedir que sea familiar, ¿sí? O sea, que no haya alguna transacción económica en el medio. Bueno, volvemos. Los riñones. Entonces, normalmente van a ser 2 riñones. De los riñones van a salir los uréteres. Son 2 uréteres que van a ir de los riñones a una sola vejiga. Y de esa vejiga sale un solo conducto hacia el exterior, que va a ser la uretra. Entonces, 4 órganos en el sistema urinario: riñón, uréter, vejiga, uretra, ¿sí? Entonces, es fácil de recordar, no son tantos. Vamos al riñón. El riñón es el órgano par, o sea que hay 2, cuya función es depurar la sangre y producir la orina, o sea, filtra, limpia la sangre, saca todos los tóxicos. Uréter, conductos responsables de conducir la orina desde los riñones hasta la vejiga, ¿sí? O sea, la única función es llevar la orina. La vejiga es un órgano responsable del almacenamiento de la orina. Está rodeado de una capa muscular que se contrae cuando queremos vaciar su contenido. Esta capa muscular muchas veces, digamos, puede sufrir distintos trastornos, distintos problemas, que hace que, por ejemplo, sujeten, ¿sí?, se contraiga y no permita que se retenga orina, entonces continuamente va a estar perdiendo. También puede perder la contracción muscular y eso hace que se junte orina, se empieza a estirar y eso genera muchísimo dolor. Son las personas que no pueden hacer pis y normalmente le colocan una sonda. O sea, los 2 extremos siempre van a ser problemáticos, ¿sí? La persona que se orina con la persona que no puede orinar van a ser problemáticos los 2. Problemáticos socialmente, ¿sí? ¿Por qué?
porque uno va a tener dolor y el otro va a necesitar algún tipo de pañal o algo como para poder estar. Así que van a encontrar muchos problemas que tienen que ver con eso. La uretra, conducto a través del cual se expulsa la orina al exterior. En la mujer va a terminar en la vulva, y ahora les muestro imágenes, y en el hombre va a terminar en la cabeza del pene, ¿sí? En la punta del pene. Vamos a ver los dibujitos. Ahí ustedes tienen los dibujitos, los dos riñones, los dos conductos que van a bajar a una única vejiga, y de la vejiga sale un único conducto de la uretra. Ustedes pueden ver ahí, la uretra va a tener el largo desde la vejiga hasta el exterior. Ahí en el caso del hombre presenta una ventaja con respecto a la mujer porque esa uretra es más larga, porque va a ser el largo del pene. ¿Por qué es beneficioso? Porque al ser más largo el camino, si ingresa algún tipo de bacteria por ese conducto, va a tardar más hasta llegar a la vejiga. En este sentido, la mujer tiene una desventaja porque al ser corta la uretra, fácilmente puede ingresar y infectar, digamos, tanto la vejiga y a partir de ahí avanzar por los uréteres hasta arriba y llegar a una infección renal. Ahora, ¿cuándo ocurren estas cosas? Cuando se pone en contacto ese orificio, ¿sí?, de la uretra, se pone en contacto con cosas contaminadas, por ejemplo, materia fecal. Esto se da mucho en el caso de los bebés, en el caso de los abuelos, cuando le dejan con esos pañales cargados de caca, ¿sí? Por eso también a las nenas se le enseña siempre a limpiarse de adelante hacia atrás, ¿sí? Para que no arrastren, no lo hagan al revés, digamos, de atrás hacia adelante, porque estarían arrastrando materia fecal hacia la vulva, ¿sí? Entonces siempre es desde adelante hacia atrás para la limpieza. Por eso le digo, es bastante común una infección, se puede dar en cualquier momento, ¿sí? Y se debe a esta situación, que ingresa a través de ese orificio, entra algún tipo de bacteria. A ver. Visto del costado, ¿sí? Me cortaron a la mitad del cuerpo y están mirando desde el costado. En el lado izquierdo, el hombre, ¿sí? Ustedes pueden ver arriba, se ve el riñón, el conducto que baja, que se llama uréter, llega a la vejiga, que está partida por la mitad, ¿sí? Y de la vejiga sale el conducto de la uretra. Ahí lo que está en un círculo rojo me está englobando a el tema de la próstata, ¿sí? La próstata la tiene el hombre, no la tiene la mujer. La próstata es un órgano que es el encargado de, y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos la parte genital, pero ese órgano está encargado de fabricar la mayor proporción, ¿sí? Es uno de los que forman la mayor proporción del semen. Y la función que tiene justamente es de proteger a los espermatozoides. Ahí ustedes van a ver que hay como una unión de los dos conductos y ahí es donde se van a unir la parte urinaria con la parte genital, ¿sí? En el caso del hombre, la mujer no, ¿sí? El último tramo de la uretra, va a ser compartido, o sea, va a salir orina y también va a salir semen, ¿sí? Eso es la última parte de la orina, de la uretra. Vamos al lado derecho, en el caso de la mujer, tenemos los riñones también, va a bajar el uréter, ¿sí? Se va a unir a la vejiga que está más abajo, ¿ven? Está la vejiga y arriba está el útero. Las mujeres embarazadas, cuando empieza a crecer, a expandirse ese útero por el bebé, uno de los principales problemas que tiene la mujer embarazada es que cada rato quiere hacer pis. ¿Por qué? Porque ese útero va empujando, aprieta la vejiga y la vejiga no puede retener muchos líquidos, ¿sí? Pero ahí ustedes lo pueden ver fácilmente. Bueno, y pueden ver ahí la vejiga tiene su conductor, su uretra hacia el exterior y el útero tiene su conducto hacia el exterior, que es la vagina, ¿sí? Entonces, muchas personas creen que orinan por la vagina. No, se orina por la uretra normalmente, ¿sí? En la mujer están totalmente separados los dos. En el caso del hombre sí comparten.
¿Estamos? ¿Se entiende? Vamos, me cortan cualquier momento, ¿sí? No hay problema, me habiliten los micrófonos si quieren preguntar algo. El aparato genital o aparato reproductor o sistema reproductor, lo pueden encontrar por esos nombres o como sistema genital, depende de la bibliografía que ustedes buscan, el libro o la parte en internet, puede aparecer con cualquiera de estos nombres. Es el conjunto de órganos cuyo funcionamiento está relacionado con la reproducción sexual, con la sexualidad, no todas las veces de practicar sexo es para tener hijos, ¿sí? Con la síntesis de las hormonas sexuales que nos van a dar las características de hombre, de mujer, y con la micción en el caso de los hombres, ¿sí? En el caso de los hombres sí, pero en la mujer no. Vamos a ver todo lo que conforma, hay dibujitos después, pero primero la lista de todas las cosas. El aparato genital masculino, vamos primero. ¿Qué va a incluir? De afuera, ¿qué veo yo de afuera? Voy a ver el escroto, que es la bolsa donde están adentro los testículos. Yo no veo los testículos, lo que veo es el escroto. Es una bolsa que tiene pelos, ¿sí? En el exterior, y está muy inervada. ¿Qué quiere decir? Cuando hace frío se achica, cuando hace calor se dilata, ¿sí? Tiene una serie de características que son muy particulares y muy específicas para el hombre. La vulva no ocurre esto, ¿sí? La vulva es más quieta, más estática. Lo que hace todo esto es el escroto. Hay un único músculo que tiene el hombre que no tiene la mujer, y todos piensan en pene siempre. El pene no es un músculo, ¿sí? Aparte la mujer tiene un pene atrofiado, que es el clítoris, ¿sí? Es igual que el pene del hombre, pero pequeñito. El músculo que tiene el hombre es justamente el músculo elevador del testículo. Ahora estamos en invierno, ¿qué pueden notar los hombres? ¿Sí? Los hombres que están acá en el curso, que los testículos se le acercan más, ¿sí? Cuando hace frío, este músculo elevador lleva los testículos hacia el cuerpo para mantener una temperatura uniforme. Cuando hace calor, este músculo se relaja y lo aleja. ¿Por qué? Porque la alta temperatura es perjudicial para los espermatozoides, ¿sí? Entonces, los hombres que suelen usar ropa demasiado ajustada, ¿sí? Y estar constantemente apretados los testículos contra el cuerpo, corren más peligro de tener algún tipo de infertilidad, ¿sí? Voy a silenciar ahí. Bueno, ¿qué más veo desde afuera? Voy a ver el pene. El pene con sus partes. ¿Cuáles son las partes del pene? Por un lado tenemos el cuerpo, vamos a tener el glande o cabeza, y vamos a tener el prepucio. ¿Qué es el prepucio? El cuerito, ¿sí? La piel, ¿sí? Que se retrae. En el caso de las circuncisiones, como algunas religiones, como la judía, la musulmana, lo que se corta es ese exceso de piel, ¿sí? Ese pedazo de piel que sobra. Más allá de que sea una cuestión religiosa, en muchos casos también se hace por una cuestión sanitaria. Y de hecho, a veces en la historia está probado que muchas de las costumbres religiosas tenían un fundamento sanitario. En aquel entonces, ¿cuál era? Era justamente cortar ese pedazo de cuero por la falta de limpieza que había, porque se generaba muchísima cantidad de infecciones, ¿sí? Recuerden, en aquella época no había antibióticos como para poder hacerlo frente. Entonces, una cuestión sanitaria, se sacaba eso que molestaba. Bueno, en ese caso, ¿cómo queda el pene? Queda sin la posibilidad de esa piel cubrir la cabeza, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso visiblemente es fácil saber quién está circuncidado. Bueno, esto es lo que yo veo de afuera. Adentro, ¿qué voy a encontrar? Adentro de ese escroto voy a encontrar el testículo. Ahora vemos todas esas partes. Después de ese testículo, que es donde se van a formar los espermatozoides, se van a formar las hormonas masculinas, va a aparecer un conducto que va a llevar desde ese testículo, va a conducir los espermatozoides.
El primer tramo, primer parte de ese conducto se llama epidídimo. Y ahí es donde se van a concentrar los espermatozoides que el hombre va fabricando. La fabricación de espermatozoides es continua, siempre, en todo momento está fabricando espermatozoides. La mujer no, ¿sí? El hombre sí. Después de ahí aparece el conducto deferente, que va a ser el que va a llevar los espermatozoides. Van a aparecer también vesículas seminales que van a ir largando pequeñas cantidades de líquidos, el conducto eyaculador, que va a ser el que va a llevar hacia la uretra, la próstata, que le decía que era el que segregaba la mayor cantidad de líquido, el que forma el 80% de ese semen, el que le da la característica de ese olor típico como si fuera agua lavandina, la uretra, que va a ser el último tramo hacia el exterior, y las glándulas bulbouretrales, que son esas glándulas que también van a ir segregando pequeñas cantidades, van a ir colaborando. Todo esto vamos a verlo en dibujito, ¿sí? De afuera, ¿qué veo? Veo el pene, veo el glande, el prepucio, que es el cuero, ¿sí? La piel. Es importante que desde los chiquitos, desde que son muy pequeñitos, se les enseñe a lavarse correctamente el pene, que significa tirar, ¿sí? Pelar el pelín, tirar hacia atrás todo ese cuero para poder limpiarlo. ¿Por qué? Porque en ese cuello que ustedes ven entre el cuerpo y la cabeza hay una hendidura, se llama cuello. Esa hendidura es el lugar donde les encanta estar las enfermedades infecciosas. Les encantan las enfermedades de transmisión sexual. Así que si desde chico tienen una conducta de mirarse, de limpiarse, es más fácil que lo detecten si les aparece algún tipo de lesión. Bueno, y de los testículos voy a ver afuera, ¿sí? Solamente voy a poder ver el escroto, no veo los testículos adentro. Bueno, esta ya es un diagrama un poco más complejo y muestra todas esas partes que vimos. Les decía que en el interior arrancábamos con el testículo que está dentro del escroto. Ese es el testículo. El epidídimo es ese primer tramo donde se van a almacenar los espermatozoides. Después viene el conducto deferente que lo va a llevar, ¿sí? Va a sacar de esa bolsa y va a aparecer la vesícula seminal, la próstata, que les van a ir haciendo pequeños aportes. Ahí dentro de esa próstata, por eso cuando la próstata se inflama, los hombres tienen dificultad para orinar porque se inflama y aprieta esos conductos. Ahí es donde se une esa vesícula, el conducto deferente, se une con el tema de la uretra que viene de la vejiga. Y va a salir un solo conducto hacia el exterior. ¿Sí? Esto es así en 99% de los casos. A veces hay algún tipo de malformación congénita, ¿sí? O sea que nacieron con esa malformación, y el orificio, por ejemplo, de la uretra, en lugar de estar en la punta del pene, está en un costado. Pero eso se arregla fácilmente, no es que tiene mayores problemas. Una cirugía se corrige, no pasa nada, ¿sí? Bueno, un dibujito un poquito más completo, ¿sí? Lo importante es ese listado que les puse al principio para las partes más importantes. Bueno, ahí tienen completito, tienen todo, todas las partes, a ver a qué otra cosa por ahí no estaba en la lista. Bueno, la uretra esponjosa, el cuerpo del pene, lo que ustedes ven ahí, es ese cuerpo esponjoso, es, como dice la palabra, una esponja, que normalmente está vacía, tiene aire. Eso es lo que se llena de aire y permite la erección del pene. Se llena de aire, perdón, se llena de sangre y es lo que permite la erección del pene, ¿sí? Nuevamente después la sangre se va y va a quedar, digamos, otra vez desinflado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una esponja. A ver qué otra cosa, después el resto ya está todo en el listado. O sea, ese cuerpo del pene, esa esponja, eh, forma parte del cuerpo, ¿sí? Del cuerpo del pene normal.
Bueno, entonces esto, un dibujito más completito, pero es lo mismo de lo anterior. Vamos en el caso de la mujer. ¿Qué veo desde afuera? Desde afuera voy a ver la vulva, ¿sí? De afuera veo la vulva, que es lo que queda tapado por la bombacha. Vamos a ver qué incluye esa vulva. Vamos a tener un clítoris, que es un pene atrofiado, ¿sí? Un pequeño órgano sensible, igual que es sensible para el hombre, es sensible el clítoris para la mujer. Vamos a ver los labios mayores, primero les voy a explicar, son los de afuera, son los que tienen pelos, ¿sí? Afuera. Dentro van a estar los labios menores, esos labios menores no tienen pelo, lo que van a hacer es proteger la entrada, forman como un capuchón por arriba del clítoris, ¿sí? Como que lo envuelven, y vamos a tener ahí, va a figurar, acá no les puse, pero va a figurar, porque no es parte del sistema genital, es del urinario, pero recuerden que entre el clítoris y el introito, que es el orificio de la vagina, va a haber un pequeño orificio que va a ser el orificio de la uretra, ¿sí? Sale la orina por ahí. Los genitales internos, adentro, ¿qué voy a tener adentro? Vamos a tener una vagina, que es lo que está, lo primero al entrar por el introito. Introito es el nombre del agujero, el orificio de la vagina. Después voy a llegar a un útero, también uno solo. Del útero van a salir 2 trompas de falopio que van a estar en cercanía, no están pegadas, están en cercanías de los 2 ovarios. Por una cuestión de que las trompas falopio tienen unos pelitos que hacen como un movimiento y van a generar una corriente. Cuando de los ovarios sale un óvulo, ¿sí? Se produce la ovulación, ese óvulo arrastrado por la corriente va a ingresar en esas trompas de falopio. Están en cercanía, no están, digamos, pegados, ¿sí? Los une unos ligamentos, pero no están a continuación. Vamos a mirar un diagrama de afuera, ¿sí? Esto es la vulva, lo que yo veo de afuera. Monte de Venus, arriba, ¿sí? Donde están los pelos, lo que queda tapado con la bombacha. Los labios mayores son los que están por afuera, tienen pelo. Los labios menores están en el interior, entonces tienen una función protectora. Los pelos tienen una función protectora, ¿sí? Evitar que tome contacto con la piel. Vamos a tener el clítoris, ahí está así ubicado el meato uretral, el meato urinario, ¿sí? La salida de la uretra donde sale la orina, y después van a tener el orificio de la entrada a la vagina, ¿sí? Se llama introito. Esta zona que está debajo se llama periné. Vamos a hablar mucho de esto con respecto a cuando veamos la clase de enfermedad de transmisión sexual. Y eso lo une, más abajo va a figurar ya el ano, ¿sí? Que son los orificios que están a continuación. Otro tipo de diagrama, esto parece el dibujito de los Chicago Bulls, pero en realidad no está así plano, ¿sí? En realidad la vagina está en esta posición, el útero va a estar en esta posición, a 90 grados, un ángulo recto. Hay muy pocas mujeres, un porcentaje muy pequeño, en que no está a 90 grados, sino que está a 180. Normalmente suele aparecer este tipo de inconvenientes, o notan que está así, cuando se hacen alguna ecografía, o cuando presentan algún tipo de problema en el embarazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el útero va a ir creciendo hacia atrás y obviamente le va a molestar. Bueno, acá ustedes pueden ver esas 4 partes que son fundamentales. La vagina, el útero, salen 2 trompas de falopio, ¿sí? Falopio, trompas de Eustaquio están en el oído, ¿sí? También hay trompas en el oído, pero se llaman trompas de Eustaquio. En la parte genital se llaman trompas de falopio.
Y los ovarios, ahí ustedes pueden ver que no están pegados, ¿sí? Hay unos ligamentos que le tienen sujetando, pero no están pegados a las trompas. El cervix que ustedes ven ahí que está marcado es la unión entre la vagina y el útero, ¿sí? Es un pequeño cuello, por eso se llama el cuello del útero, que es el que va a comunicar. Ese cuello del útero normalmente está cerrado. ¿Cuándo se van a abrir? ¿Sí? Se va a abrir en dos momentos, o sea, naturalmente. Si alguien lo abre es otra cosa. Naturalmente se abre para dejar pasar el sangrado menstrual o para dejar pasar el bebé en un nacimiento. Esos son los dos momentos en que está abierto. Si alguna vez escucharon, digamos, que una mujer les diga, me van a colocar el DIU cuando estoy indispuesta, es porque ya está abierto el cuello y es más fácil para el médico hacerlo en ese momento. Aprovecha que el cuello está naturalmente abierto y lo hace. O si no, tiene que usar elementos para dilatar ese cuello, abrirlo, para poder ingresar en el interior. ¿Sí? O sea, si les dice, cuando estoy indispuesta, quiere que vaya, es por eso. ¿Estamos entonces? Un dibujito más completo, ¿sí? Acá están completamente todos, y lo pueden ver mejor, cómo está el ovario, sujeto por ligamentos, no está pegado a la entrada de las trompas de falopio. Bueno, no, tiene todo lo mismo, el endometrio sería la capa que recubre, el endometrio es la sangre, es la capa que recubre el interior del útero y es lo que se va perdiendo, ¿sí? En los sangrados menstruales. O crece, pues se pierde. Bueno, después fíjense que los tamaños que tienen son sumamente pequeñitos, ¿sí? No es algo que sea grande. Estamos hablando de 5 centímetros el tamaño del útero, después se estira hasta el tamaño de tener un bebé de hasta 6 kilos, ¿sí? O sea que es un órgano sumamente flexible. Bueno, ¿está? Es completo, lo mismo que el dibujito anterior. Otro diagrama en corte sagital, se llama cuando me parten a la mitad y miran esa mitad. Ahí ustedes pueden ver. Ya habíamos visto la parte urinaria, ¿sí? Ahora presten atención a lo que es la trompa de falopio, el ovario, ¿sí? Se va a unir a ese útero y el útero va a estar comunicado con esa vagina, ¿sí? Es chiquitito. Bueno, y desde afuera, ¿qué puedo ver yo? Puedo ver lo que es la vulva. El monte de Venus, los pelos, ¿sí? Labio mayor, labio menor, eso es lo que puedo llegar a ver. ¿Está? Entonces, para que les quede bien claro. En la mujer, sistema urinario y genital están completamente separados. En el hombre comparten el último tramo de la uretra, no toda la uretra, el último tramo de la uretra. Vamos a ver algunos de los medicamentos que se van a utilizar. Tengan en cuenta que después vamos a ver lo que sea infecciones y demás, lo vamos a ver en infecciones de transmisión sexual. Vamos a los tratamientos de la vejiga. Los antimuscarínicos, ¿sí? Con los receptores de muscarina, estos van a ser anti, o sea, se van a unir y lo van a bloquear. Bueno, tenemos indicaciones, disminución de la presión intravesical, o sea, la presión adentro de la vejiga, disminución de la frecuencia de las contracciones del músculo detrusor. El músculo detrusor es el que aprieta para sacar la orina, ¿sí? Aumento de la capacidad vesical, o sea que se dilata más la vejiga, permite retener más líquido. Eso sería el tema. Esto en el caso de que no pueda retener orina la persona. ¿Qué contraindicaciones tienen? Y presten atención a las contraindicaciones, que van a ser siempre las mismas. Las contraindicaciones de los fármacos anticolinérgicos. ¿Cuáles van a ser esos efectos? ¿Sí? Está más abajo. Sequedad de boca, constipación intestinal, visión borrosa,
agravación del glaucoma, y en casos de intoxicación puede aparecer trastorno de la conciencia, midriasis, sudoración y taquicardia. Esos son los efectos anticolinérgicos. Todas las drogas que tienen efecto anticolinérgico, de acetilcolina viene, van a tener este tipo de reacción. Recuerden que la acetilcolina era lo contrario a la adrenalina, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos sistema nervioso? Estaba el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático estaba relacionado con la adrenalina, la huida, la escapada, y el parasimpático estaba asociado con la acetilcolina, que era el típico gordito que come y mira a tele, ¿sí? Entonces, todos los efectos relacionados a eso es donde vamos a ver. Bueno, el flavoxato, por ejemplo, me va a dar dolor abdominal, mareo. O sea, siempre van a estar relacionados a la parte digestiva, ¿sí? Por eso le decía que presten atención y a términos, digamos, o a problemas que tengan que ver con la parte neurológica, en donde están incluidas todo lo que sea trastorno de conciencia, mareos, ¿sí? Esas cuestiones que no las puedo manejar. Recuerden que tanto adrenalina como acetilcolina manejaba el sistema nervioso autónomo. Yo no tengo control sobre eso, ¿sí? Por eso la sudoración, la taquicardia, todo, yo no tengo control sobre eso. Vamos al tema de la próstata en el hombre. Dice hiperplasia prostática, hiperplasia, superagrandamiento. Esto se va a dar por una cuestión de envejecimiento del órgano, se va a dar siempre en los hombres mayores. Cuando aparece algún tipo de hiperplasia, crecimiento muy grande en un hombre joven, ¿sí? Los problemas, digamos, pueden ser más graves. ¿Por qué? Porque pueden estar asociados a un cáncer, ¿sí? Entonces, todos los hombres van a llegar a tener problemas con la próstata. Lo que tienen que ver es que ese problema con la próstata sea de este tipo, benigno, ¿sí? Y no un tumor. ¿Esto cómo se hace? Con análisis, sencillo. Análisis, se busca un análisis que se llama PSA, y los valores elevados de ese PSA, dependiendo la edad del paciente, van a ser entonces. Bueno, estábamos hablando de la próstata, ¿sí? Les repito porque no estaba grabando. La próstata entonces es importante que tengan en cuenta que la próstata va a generar con el tiempo, con la edad, se va a ir, digamos, envejeciendo. Todos los hombres van a tener problemas con la próstata, pero normalmente estamos hablando de 70, 80 años. No tiene que ver con la erección, la próstata tiene que ver con la posibilidad de ser padre, ¿sí? De procrear, pero no por el problema de erección, sino por un problema de que la próstata es el que aporta el 80% del semen, ¿sí? Y es el que protege al espermatozoide para que llegue vivo hasta la trompa de falopio. Así que cuando hay problema de próstata, el hombre deja de tener la posibilidad de ser padre, pero no de tener erecciones, ¿sí? Por eso le decía que son cosas totalmente distintas. De por sí, como la agarra a una edad adulta grande, ya dejan de tener relaciones sexuales, ¿sí? No por la próstata, y la mayoría de las veces le echan la culpa a la próstata. Bueno, ¿qué es importante? Es importante que se hagan los controles, ¿sí? Los hombres a partir de los 50 años siempre es recomendable que se controlen la próstata. Antes exclusivamente era a través del tacto, se llegaba a la próstata a través del ano, entonces era un análisis bastante traumático para los hombres, ¿sí? Entonces, hoy por hoy tienen la alternativa, o por lo menos la inicial, de hacerlo por un análisis de sangre, se llama PSA, y eso es lo que me va a ir marcando, dependiendo la edad del paciente, los niveles que puede estar dentro de lo que se considera normal. En el caso de dar fuera, ahí sí tienen que pasar a la revisación, digamos, de tocar directamente el médico para poder comprobar que eso está en un tamaño agrandado. O sea, lo toca fácilmente a través del ano.
Bueno, ¿cuál es el problema? Que si yo dejo, eso puede deberse a un problema de cáncer y después termino con un cáncer y me termino muriendo porque no me animé a hacerme un análisis. A eso es lo que voy, la importancia de los controles. Si hay antecedentes en la familia de cáncer, ¿sí? Supónganse el papá, el abuelo, demás, ahí sí hay que acortar los tiempos antes de los 40 o a partir de los 40 sería lo recomendable. Pero si no, recién después. Bueno, cuando tengo un agrandamiento, pero no se debe a un proceso de cáncer, ¿sí? Se debe a un proceso benigno, vamos a tener medicamentos, sí, que se van a poder utilizar. Uno de esos es un alfa-1 bloqueador, ¿sí? Alfa-1 bloqueador. O sea que bloquea al receptor alfa-1. Es el fármaco de primera elección cuando los síntomas son leves. Cuando este no resulta efectivo, no es tolerado o en pacientes con glándula prostática mayor a 40 mililitros, o sea, un tamaño mayor, es posible iniciar el tratamiento con un inhibidor de la 5-alfa reductasa. O sea, por un lado tenemos el alfa-1 bloqueador que actúa directamente en los receptores alfa-1, ¿sí? Se une y los bloquea. Y por otro lado tenemos la 5-alfa reductasa, que es otra droga que lo que hace es frenarle a la enzima que hace el cambio, ¿sí? O sea, una enzima, no solo un receptor, sino que lo que bloquea es la sustancia que va a estar en esa situación. Vamos a ir viendo más para que ustedes lo entiendan más fácilmente. Se puede evaluar el efecto de los bloqueadores alfa-1 después de 4 a 8 semanas. Son tratamientos largos, ¿sí? El problema es que esto genera dolor. ¿Por qué? Porque al inflamarse la próstata nos deja salir orina, ¿sí? Se junta orina en la vejiga, eso al estirarse genera dolor, ¿sí? Por eso normalmente van a la consulta porque ya no aguantan más. Tienen ganas de hacer pis, van y le salen gotitas, ¿sí? Eso es típico característico. Dice, entonces, la alfa-1 de 4 a 8 semanas. Con los inhibidores de la 5-alfa reductasa, para los cuales se necesita 6 meses de tratamiento antes de poder evaluar si es efectivo. En el caso que no es efectivo ninguno de estos tratamientos, lo que queda es la extirpación, sacar la próstata. ¿Eso significa que no puede tener erección? No. Lo que significa es que no va a tener semen, ¿sí? Puede tener una erección, puede tener una eyaculación, pero va a ser una eyaculación sin el semen. Va a tener una muy pequeña cantidad, ¿sí?, de líquido que viene de las otras glándulas, ¿sí? Recuerdan que el semen, un 80% está formado por el líquido de la próstata. ¿Estamos entonces? Entonces, que me saquen la próstata no quiere decir que yo no tenga una erección, o sea, el hombre, no yo, sino que lo que significa es que no voy a tener un semen, ¿sí?, que me proteja, una buena cantidad de semen que proteja, digamos, a esos espermatozoides, por eso mueren en el camino. Estamos, eso otro de los temas, porque no se quieren operar la próstata, porque no quieren quedar ante la sociedad como impotentes. No es impotencia, es infertilidad, que es otra cosa, ¿sí? Como para poder aclarar. Son traumas, ¿sí? Son traumas que los hombres cargan y muchas veces dejan avanzado el nivel de cáncer, pierden la vida a través de esto porque no quieren que la sociedad sepa que no tiene próstata. O sea, no tiene nada que ver. Vamos a esos bloqueadores alfa-1. Bueno, ahí están algunas de las drogas. Esto es muy raro que aparezca en la farmacia, ¿sí? Simplemente para que estén en conocimiento. Tiene un efecto relajante sobre las células musculares lisas de la vejiga, van a permitir que salga la orina, tanto de la vejiga como de los conductos, sí, que no se apriete. Por lo tanto, su principal acción se encuentra a nivel del cuello vesical, la vejiga, ¿sí? Vesical se refiere a la vejiga. Actúa también sobre los vasos sanguíneos, no influyen en el volumen de la próstata, o sea que el semen va a estar igual. Las indicaciones son para hiperplasia prostática benigna, o sea, un crecimiento de la próstata, pero que no es por cáncer,
y también en algunos casos de hipertensión. También se pueden usar este tipo de bloqueadores alfa. ¿Por qué? Porque relaja todo lo que sea la musculatura. Contraindicaciones: antecedentes de hipotensión ortostática o síncope con la micción. ¿Qué es esto? Hipotensión ortostática es cuando me baja la presión por un cambio brusco en la posición. Por ejemplo, para que ustedes lo entiendan fácilmente. Estoy agachada atándome los cordones, cuando me paré, uy, me mareé. Lo que les pasa a los ancianos, ¿sí? Están acostados, se levantan para ir al baño, dieron 2 pasos y uy, se marearon, cayeron, pegaron la cabeza contra la pared, pegaron la cabeza contra el inodoro, ¿sí? No llegan. ¿Por qué? Porque un cambio ortostático es cambio, ¿sí? En la posición en química siempre está la posición de un benceno, que es uno que tiene 6 lados, y siempre el orto es la primera posición, ¿sí? La primera posición. Orto, meta, para, se llaman las posiciones en química. Bueno, ortostático, pequeño cambio en la posición, ¿sí? Eso es lo que significa. Este cambio brusco, ¿sí? El cerebro lo interpreta como un bajón de presión y muchas veces va a seguir, como le bajó la presión, el cerebro que interpreta, le tengo que mandar más rápido la sangre porque me bajó la presión de la sangre. Entonces siempre va a estar apareciendo, después de la hipotensión ortostática, va a aparecer una taquicardia que es un reflejo. Y las personas mayores se asustan mucho, ¿sí? Entonces le dicen, uy, me mareé y después el corazón me latía como loco. Es un reflejo, ¿sí? No tiene nada de grave. Ahora, lo que sí es peligroso es que por esa hipotensión se caigan, se golpeen, ¿sí? Se pueden desnucar incluso cuando pegan contra un inodoro, una bañera. El síncope con la micción, síncope es un caso extremo de baja presión, ¿sí? Un shock. Están haciendo pis y tienen esta sensación, digamos, de que se desmayaron, pum, cayeron. Muchas veces ocurre esto en hombres mayores, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con el tema de si tienen esto. Si tienen este tipo de cambios bruscos así en la presión, no se pueden usar este tipo de medicamentos porque aumenta el riesgo. Si tienen insuficiencia cardíaca, imagínense si el corazón ya no es suficiente para bombear y le relajamos todos los vasos, ¿sí? Menos va a ser suficiente el corazón. Por eso el tema de la insuficiencia cardíaca. Entonces, si tengo problemas en la nivelación de la presión y tengo problemas de insuficiencia cardíaca, no puedo usar este tipo de medicamentos. Ya tengo que ir directamente por una operación. ¿Qué efectos adversos pueden aparecer? Más hipotensión ortostática, mareo, sobre todo en los adultos mayores y sobre todo si usan otro antihipertensivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos van a relajar, todos relajan. Cuando hay otro efecto adverso va a ser fatiga y va a ser la sedación, ¿sí? Que son otros normales, pero siempre van a estar relacionados con eso. Como son medicamentos para dilatar los vasos y la parte muscular de los vasos, tienen este efecto, ¿sí? Toda la parte de mareos y demás. Vamos al otro, al 5-alfa reductasa. Este es más común que el otro, ¿sí? Lo van a poder llegar a ver más. Frenan la conversión de la testosterona en dihidrotestosterona, lo cual conduce a una disminución del volumen prostático, sobre todo cuando el volumen inicial es mayor de a 40 mililitros. Bueno, el tamaño, ¿sí? Se refiere al tamaño. Cuanto más grande es el tamaño, más está recomendado iniciar con esta droga y no con la alfa-1. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a frenar la parte hormonal, ¿sí? Va a frenar el paso de la testosterona a dihidrotestosterona. Entonces acá puede afectar otras cosas, ¿sí? Puede empezar a afectar, como no tengo la formación de testosterona, puede llegar incluso a afectar físicamente, ¿sí? Las características de hombre. ¿Qué es lo que me da la característica de la testosterona? La disposición de los pelos, ¿sí? Me da la voz gruesa, me da el tema de la musculatura de hombre, son características de la testosterona, ¿sí? La barba,
todo cuestiones que tienen que ver con la hormona. Si ustedes comparan un hombre con una mujer, ven la diferencia, digamos, que se deben justamente a estas hormonas sexuales. Es la forma, ¿sí?, de manifestarse físicamente esas hormonas, con las características de hombre y de mujer. Con el tema del cambio de sexo, ¿qué es lo que se hace? Se hace un tratamiento hormonal previo a la operación de cambio de sexo, los que quieren cambiar el sexo. ¿Sí? Hay algunos que solamente quieren la transformación, pero que no se deciden por el último paso, que es el cambio de sexo definitivo. Entonces, bueno, supónganse, soy un hombre y quiero convertirme en mujer, voy a empezar el tratamiento con la parte hormonal justamente. ¿Sí? Al tomar, anulo la testosterona y voy a empezar a usar estrógenos y progesteronas, ¿qué voy a tener? La característica. Voy a dejar de tener barba, voy a empezar a tener vello facial de mujer, la distribución de los pelos, en la mujer es triangular, en el monte de Venus, en el hombre es ovoide, se llama, ¿sí? Va hacia el ombligo, ¿sí? Es distinta la distribución de pelo. Voy a empezar a tener crecimiento de mamas, el hombre también tiene mamas, igual que la mujer, ¿sí? Entonces muchas veces hay hombres que tienen tetas y se deben también a desequilibrios hormonales. Incluso hay hombres que pueden llegar hasta tener secreción de leche en las mamas, que eso se llama galactorrea, que también es un trastorno hormonal. Pero bueno, todos estos procesos se van a ir dando en un tiempo, ¿sí? No es que voy a tomar una caja ahora de hormonas y ya se va a dar. Y prepara al cuerpo, va a ir atrofiando el testículo, va a ir atrofiando el pene, justamente para que se pueda llegar a una instancia de operación. En el caso al revés, soy una mujer, quiero convertirme en hombre, me voy a tomar o a inyectar hormonas masculinas y eso va a hacer justamente que me aparezca vello de la forma en que tiene el hombre, va a empezar a aparecer un engrosamiento de voz, va a aparecer un desarrollo de la masa muscular, ¿sí? O sea, las características físicas que ustedes pueden ver en diferencia del hombre o la mujer. El clítoris puede tener un crecimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que me va preparando el cuerpo para un cambio, ¿sí? El cambio sería la última etapa, la operación final, digamos. Bueno, estas indicaciones entonces es para hiperplasia prostática benigna cuando el volumen es muy grande, ¿sí? Entonces, cuando es más de 40 mililitros el volumen de esa próstata, ya no me sirve la alfa-1, sino que tengo que ir con esta otra. ¿Qué efectos adversos tienen? Piensen en la otra. En la otra afectaba los músculos, ¿sí? En este caso afecta a las hormonas. Entonces los efectos adversos van a ser distintos. Como afecta a las hormonas, voy a tener disfunciones sexuales, ¿sí? Voy a tener impotencia, voy a tener disminución de la libido, porque la testosterona es lo que me da la erección y es lo que me da el deseo sexual, ¿sí? Eso es libido, el deseo sexual. Voy a tener trastornos en la eyaculación, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con la función de hombre, digamos. Pueden aparecer erupciones cutáneas, pueden aparecer dolor testicular también. ¿Por qué? Por interrumpir, digamos, esa producción de hormonas. ¿Qué cuidados especiales voy a tener? Se produce una disminución en los valores del antígeno prostático específico. Ese es el análisis que yo le decía que se puede hacer en sangre, ¿sí? Se llama PSA. Esa es la forma más rápida de saber si una persona tiene, ¿sí?, el PSA elevado, es porque me está indicando que hay un aumento. Lo cual tiene implicancia en el screening de carcinoma prostático, ¿sí? El screening es búsqueda. Entonces, cuando estoy diagnosticando si un hombre tiene cáncer, ¿sí?, de próstata, con ese PSA puedo determinarlo sin hacer ninguna otra cosa. Es sumamente importante. Por eso le decía, al hombre a partir de los 50 años, si no hay antecedentes familiares, debería hacerse un PSA. En el caso que le dé positivo, bueno, se verá los otros análisis que se tenga que hacer. Sí, pero no tener miedo a revisarse la próstata, digamos, porque la idea es evitar el cáncer. Vamos al tema del embarazo.
El finasteride y dutasteride son teratogénicos, por lo tanto, si el hombre está con este tipo de tratamiento, siempre se recomienda, digamos, que no se corra el riesgo de quedarse embarazada la pareja, porque justamente puede aparecer con malformaciones, ¿sí? Entonces siempre, por más que el hombre esté en tratamiento con esto, siempre algún tipo de profiláctico o algo, si va a tener algún tipo de relación. En aquellas que se encuentran cursando un embarazo también, o sea, si ya está embarazada, igual cuidarse porque este tipo de medicamentos afecta mucho al feto. Estas mujeres tampoco deben manipular fármacos que tienen estos compuestos, o sea, lo más lejos posible, porque cualquier contaminación con esta droga va a ser peligrosa. Vamos al tratamiento de la disfunción eréctil. El famoso, vamos a ver después el famoso Viagra. Bueno, vamos al Prostadil, ¿sí? Prostaglandina E. Este tipo de productos hace mucho tiempo que hay, ¿sí? Siempre el hombre usó alguna ayudita técnica como para poder enfrentar algunos casos de impotencia masculina. Se hizo después más común y se hizo más público, digamos, todo lo que tenga que ver con el famoso Viagra. Acá en la Argentina no se llama Viagra, ¿sí? Acá es Sildenafil. El Viagra es el nombre comercial que tuvo el producto en sus inicios en Estados Unidos. La famosa pastillita azul también, acá no es así, ¿sí? La famosa pastillita azul, que era un triangulito azul, era el Viagra, ¿sí? En Estados Unidos. Recuerden que ya les dije también en otra oportunidad que en Estados Unidos está clasificado el color, la forma y el tamaño de las pastillas. En la Argentina no, ¿sí? O sea, ya todo el Viagra siempre va a ser de esa forma, triangulita, de ese tamaño y color azul, ¿sí? Entonces, simplemente con ver la pastillita ya sabían qué era. Acá en Argentina no, puede tener cualquier color, cualquier tamaño, en cualquier forma, ¿sí? Entonces no hay una forma que sea característica. Bueno, vamos a este Aplostadil. Está indicado cuando hay disfunción eréctil, o sea que no tiene una erección el hombre. Se administra por vía intracavernosa. ¿Qué quiere decir? Aplicación de inyectable directamente en el pene. Esto lo hacían, ¿sí? Se hacía mucho. A menudo en combinación con otros vasodilatadores. La idea era vasodilatar para hacer que vaya sangre al pene. Recuerden que lo que mantiene erguido el pene es la sangre. Mantener abierto el conducto arterioso en recién nacido con ciertas patologías congénitas, en ese caso se administra por vía intravenosa. O sea, no sirve solamente para la erección, sino que también se va a utilizar en algunos casos, ¿sí? De malformaciones cardíacas. Muchas veces los chicos con síndrome de Down, cuando nacen, tienen malformaciones cardíacas y bueno, puede usarse este tipo de productos. ¿Qué efectos adversos locales? Va a aparecer el dolor local y el priapismo. ¿Qué es el priapismo? Es cuando la erección, ¿sí? La erección queda en forma permanente. Ustedes pueden decir, uy, qué bueno, tengo parado todo el día el pene. No, duele muchísimo. Recuerden que cuando queda la sangre estacionada en un solo lugar, tiende a formar coágulos, tiende a generar ese estancamiento, a generar pudrición, ¿sí? Una gangrena, incluso en muchos casos cuando esto no se atiende, puede llegar hasta la amputación del pene, ¿sí? Entonces no es tan bueno, digamos, una vez que pase y empieza a generar dolor. Es muy doloroso para el hombre. Bueno, vamos a ver el tema acá del sildenafil, el tadalafilo y el vardenafil, que son los estimulantes sexuales que van a facilitar la erección cuando hay una estimulación sexual. Si ustedes toman Viagra, ¿sí? Toman Viagra, no quiere decir, sildenafil es acá el más común, ¿sí? El vardenafil también y el tadalafilo también se utiliza acá, pero el más común es el sildenafil. Si ustedes toman, no quiere decir que van a andar con el pene parado todo el tiempo, ¿sí? Tiene que haber una estimulación sexual. Y muchas veces se presentó acá cuando empezó el boom del sildenafil, que como bromita, como jodita de la juventud, chicos jóvenes
usaban el sildenafil como para divertirse, a ver quién, hacían incluso hasta competencias de quién eyaculaba por último. Así que, ¿quién aguantaba más? Todo este abuso también se puede presentar con una contraindicación a la larga, es que el medicamento deje de hacer el efecto, ¿sí? O sea que chicos jóvenes no hay una explicación, una justificación para un chico de 20 y pico de años que tenga que usar sildenafil para poder tener una relación, ¿sí? Ahí hay otro problema, más psicológico que orgánico, pero el sildenafil a lo que va es a la falla orgánica. Todo lo que pasa por la cabeza es el mayor estimulante, ¿sí? Entonces aquellas personas que tienen problemas también tienen que ver si hay algún factor predisponente o en el trato, ¿sí? Con esa pareja, que es lo que imposibilita que tenga una erección. El sildenafil también se va a usar en otros tipos de patología, por ejemplo la hipertensión pulmonar, ¿sí? La hipertensión pulmonar, al usar el sildenafil relaja todos los vasos de la zona pélvica, ¿sí? Entonces fluye mayor cantidad de sangre hacia la zona de la cadera. Al hacer esto, disminuye la presión en la parte superior, o sea, en los pulmones. Por eso se utiliza para la hipertensión pulmonar. El sildenafil en algunos casos se probó el famoso Viagra femenino, ¿sí? ¿Qué mejoraría? ¿Sí? ¿Que se puede usar sildenafil en la mujer? Sí, se puede usar. Al dilatar la zona pélvica, ¿sí? Todo lo que sean los vasos sanguíneos de la zona de la cadera, de la pelvis, aumenta la irrigación y eso puede favorecer a la humedad de la zona. Muchas mujeres, cuando empezamos a quedar viejas, lo que perdemos es la humedad, ¿sí? Nos quedamos resecas. Hay tratamientos, hay cremas y demás que se utilizan para paliar esto, pero esta también sería una alternativa, digamos, como para generar que llegue mayor cantidad de sangre en la zona y que eso genere un estado, digamos, una mejor lubricación. ¿Qué indicaciones? Cuando hay una disfunción eréctil de diferente origen, ¿sí? O sea, puede ser por un montón de causas. Muchas veces la parte psicológica juega un papel mucho más importante que cualquiera orgánica, ¿sí? Entonces, por eso es importante hacer un control también en ese sentido, a ver cuál es el problema. Contraindicaciones, pacientes que utilizan nitratos, ¿sí? Habíamos visto cuando vimos la parte cardíaca, ¿se acuerdan los nitratos para el angor, para el dolor del corazón? Que decía que no se podía usar sildenafil. Bueno, en estos casos cuando, por ejemplo, están con una señorita, ¿sí? Hombres mayores están con señoritas muy jovencitas, usan el sildenafil, el Viagra, y les da un inicio de paro cardíaco, ¿sí? Entonces, bueno, llaman a emergencia, cuando van, le tienen que poner nitrato, ¿sí? Entonces siempre le van a preguntar si usaron sildenafil. Si usaron sildenafil tienen que decirlo. ¿Por qué? Porque al colocarle los nitratos, ¡puf!, paró el corazón. ¿Sí? Entonces siempre tienen que saber, entonces usan otras cosas y no el nitrato. Bueno, ¿quiénes también? Angina inestable. Angina, recuerden que era dolor del corazón. Y recuerden que el nitrato se usaba justamente para el dolor del corazón. O insuficiencia cardíaca severa. La insuficiencia cardíaca severa es cuando el corazón bombea muy poco, ¿sí? O sea, en lugar de hacer la contracción normal, la insuficiencia cardíaca apretaba un poco, ¿sí? Entonces, lo que mandaba de sangre era insuficiente, por eso se llama insuficiencia cardíaca. En esos casos, si yo tengo encima dilatados los vasos, va a llegar menor cantidad todavía. Ven que ahora le podemos ir asociando con los temas anteriores que vimos. ¿Qué efectos adversos tiene? Cefalea, dispepsia, o sea, ganas de eructar, ¿sí? Malestar, náuseas, mareo, trastornos visuales temporales. Se ha notificado ceguera, sin embargo, la relación causal, o sea, que tome Viagra y tenga ceguera, no fue probada, o sea, que hay un riesgo. Hipotensión, ¿por qué? Porque me bajó la presión, porque va destinada la sangre hacia la zona pélvica. ¿Qué interacciones? Inhibición del metabolismo de estos por los inhibidores
citocromo P3A4, ¿sí? Recuerden que este grupo, ¿sí?, es una de las familias que tiene el citocromo P450. ¿Se acuerdan cuando vimos farmacodinamia? Hablamos del citocromo P450, que era un conjunto de enzimas que estaban en el hígado y que tenían todos los mamíferos, alrededor de 75 enzimas, que varía de una especie a la otra, ¿sí?, de una especie animal a la otra. Dentro del ser humano varía de una raza a la otra. Hay algunas alteraciones que tienen que ver con las familias, ¿sí? Familias que somos alérgicos a tal cosa, familias que tenemos mala digestión en tal otra. Y también hay ciertas diferencias entre una persona y la otra, ¿sí? O sea, yo soy alérgica a tal cosa, yo tengo tal problema. Bueno, eso se debía a este complejo de enzimas, y una de esas partes de ese complejo, una familia, una subfamilia de enzimas, va a ser esta, ¿sí? La citocromo P3A4. Bueno, ahí fíjense, este inhibidor de esa enzima va a ser el itraconazol, el ketoconazol, que son medicamentos para los hongos, ¿sí? Indinavir, ritonavir, que son antivirales. Hipotensión severa cuando se administra nitrato simultáneamente, lo que les decía recién, que si les colocan los dos, pum, paró el corazón. Cuidados especiales. La seguridad de su uso en pacientes con hepatopatía severa. ¿Por qué? Porque recuerden que los citocromos están en el hígado. Hipotensión, porque agrava el cuadro de hipotensión, pueden caerse, se matan con un golpe en la cabeza. El infarto, por el tema del angor. Enfermedad cerebrovascular reciente, algún derrame o alguna trombosis cerebral. Trastornos hereditarios degenerativos de la retina, ¿sí? Bueno, no está determinada, pero si hay algún trastorno en la retina, esto se agrava, digamos. El sildenafil y el vardenafil deben ser ingeridos 1 hora antes del coito. Actúan durante algunas horas. En el caso de el vardenafil tiene un uso porque es digamos, una droga que apareció después del sildenafil, o sea, ya tiene unas ventajas con respecto a eso, y el vardenafil suele utilizarse en personas más grandes, en hombres más grandes, arriba de 80 años, y eso, digamos, que es un poco más seguro que el sildenafil. Puede usarse en hipertensos, puede usarse en diabéticos. En cambio, el sildenafil tiene sus límites, ¿sí? No es para hombres tan grandes. Estamos hablando de hombres de 50, ¿sí?, hasta 60 años aproximadamente. El tadalafilo actúa durante más tiempo todavía, más de un día, 36 horas aproximadamente, incluso puede ser un poco más, ¿sí?, dependiendo del organismo. O sea, de cuánto tiempo tarda el organismo en eliminarlo. Recuerden, farmacocinética. Mientras que esté en el interior, va a tener efecto. Bueno, el tema de los diuréticos, ¿sí? Vamos a la parte urinaria. ¿Qué van a hacer los diuréticos? Van a aumentar la velocidad de flujo de la orina, pero los que importan son los que van a aumentar la natriuresis, que quiere decir la eliminación de sodio por la orina. ¿Por qué? Porque si yo elimino sodio, elimino líquidos detrás. El agua le sigue al sodio como si fuera un enamorado, ¿sí? Donde sale sodio, se va agua. Si yo retengo sodio, retengo agua, siempre. Esto es un riñón, ¿sí? Del lado izquierdo es un riñón. Cada uno de esos pelitos que ustedes ven ahí, agrandados, va a ser el nefrón, ¿sí? Eso es lo que ustedes ven, el dibujito en ese círculo. Eso es lo que cada uno de esos lugares se ve, cada uno de esos pelitos que ustedes ven ahí. Van a ir juntando a ese un conducto, ¿sí?, que está ahí, y eso le va a ir comunicando con ese cáliz. Se llama cáliz cuando junta de todos lados en ese solo lugar en la izquierda de la pantalla. Bueno, esto se da a través de este glomérulo, se va a filtrar toda la sangre. Llega a este glomérulo, donde ustedes ven ahí, llega la sangre, ¿sí?, sangre roja, va a filtrarse por todo ese proceso que ustedes ven ahí,
se recupera la sangre que sirve, ¿sí? Lo que sirve se va a recuperar, ustedes lo ven con el azul, la vena va a llevar, ¿sí? Y todo lo que no sirva se va a ir eliminando por ese tubo colector. ¿Se entiende esto? No sé si lo llegan a entender con el dibujito, ¿sí? O sea, entra la sangre con el glomérulo, se filtra, se junta todo lo que sirve y lo retengo en la sangre, lo que no sirve lo voy a tirar por ese conducto que va a llegar a ese cáliz que está en la izquierda, a ese recipiente más grande, y luego va a salir por el uréter normal, ¿sí? Bueno, en distintas partes de este glomérulo es donde actúan los diuréticos, ¿sí? Van a facilitar que no se absorba líquido, van a facilitar que se elimine el sodio, que se retenga el potasio, dependiendo cuál es la función que tiene, porque hay distintos tipos de diuréticos. Vamos a ir viendo. Tenemos diuréticos de asa o de acción en el asa de Henle. Vuelvo al dibujito para explicarle. ¿Qué es el asa de Henle? ¿Ven que está el glomérulo? Después baja y sube. Eso es el asa. Asa descendente porque baja, asa ascendente porque sube. ¿Sí? Ustedes ven ahí también que dice tubo contorneado proximal. Proximal porque es el primero que llega a la sangre. Y después ven tubo contorneado distal. Distal porque es más lejos, ¿sí? Por eso se llaman así. Y el tubo colector es el que va a juntar el líquido final. Bueno, vamos a ver en ese asa, ¿sí? Los que actúan en ese asa. Van a actuar la furosemida, la más utilizada, bumetanida, torsemida, ácido etacrínico. La furosemida es por lejos la más usada. Diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiacida y la clorotiacida. La hidroclorotiacida es uno de los medicamentos que se utiliza muchísimo para acompañar los cuadros de hipertensión. Entonces, cuando el antihipertensivo no es suficiente, el médico le suele agregar esta hidroclorotiacida para ayudar a la eliminación de líquidos. Esto también es importante, por ejemplo, en aquellos que tienen retención de líquido, que las piernas se le hinchan y demás. Ahora, este elimina todo, ¿sí? Es uno de los diuréticos más potentes. Va a eliminar y elimina potasio también, ¿sí? Entonces, en aquellos pacientes donde yo necesito que no se elimine todo el potasio, no puedo usar, ¿sí? Voy a ir al otro grupo de diuréticos que se llaman diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Esto me elimina sodio, pero me retiene potasio. Si hay trastorno de coagulación, por ejemplo, si tengo trombosis, yo, por ejemplo, en mi caso, este tipo de diurético, los ahorradores de potasio, no los puedo usar. ¿Por qué? Porque el potasio coagula. Y si yo ya tengo problemas de coagulación, de trastorno que se me coagula la sangre, este potasio los potencia, ¿sí? Entonces yo tengo que ir por los diuréticos tiacídicos, los que eliminan. Ahora, si yo tengo problemas de coagulación, pero, ¿cómo se llama esta enfermedad? Uy, no me sale el nombre, que no coagulo, todo lo contrario, digamos, me desangro, hemofilia. Si yo tengo un problema como la hemofilia, que me desangro, ¿sí? En ese caso sí necesito el ahorrador de potasio porque yo necesito retener ese potasio que tengo, ¿sí? Bueno, en este caso la espironolactona y la amiloridez son los más utilizados. La espironolactona también sale mucho. De todos estos, el más potente siempre va a ser de los que eliminan completamente. Ahí ustedes ven que van a escuchar también la clasificación. Estos son los tres grupos de diuréticos, los diuréticos de asa, los ahorradores de potasio y los tiacídicos. Van a actuar en distintas partes de ese riñón. Cuando hablamos de corteza del riñón, es la parte externa del riñón, ¿sí? Y cuando hablamos de médula, la parte interna. Entonces, los tiacídicos, esto que le decía que son los más potentes, ¿dónde van a actuar? Van a actuar justamente en esa corteza.
¿sí? En toda esa parte de la de afuera. Los ahorradores de potasio van a actuar ahí, en los túbulos distal, ¿sí? Que están más lejos del ingreso de la sangre, y en los tubos colectores, que es donde se junta. El tubo colector es el último tramo donde se recupera el líquido. Y en el tema de los diuréticos de asa, ya van a actuar exclusivamente en esa zona de la médula. Ahora, fíjense, cuando yo tomo poca agua, se filtra la orina, porque la entrada de sangre va a ser la misma, pero en esta última parte, en este tubo colector, es donde se recupera la mayor cantidad de líquido. Por eso salen las orinas más oscuras, ¿sí? Puede salir poco volumen de orina y puede salir más oscura porque se recuperó a último momento todo lo que sean los líquidos, porque yo... Bueno, estábamos hablando respecto a el distinto lugar de acción que van a tener estos diuréticos. Los más potentes siempre van a actuar en la corteza, en la parte de afuera del riñón, porque son donde está mayor cantidad de los vasos sanguíneos y tienen mayor lugar de acción, ¿sí? Mayor sitio. Los ahorradores de potasio van a estar ahí en el límite, y lo que actúan en el asa va a ser justamente lo que están en la médula. Bueno, entonces en esa última etapa, el tubo colector es donde se recuperan los líquidos en el caso de necesitar retener líquido. ¿Qué interacciones farmacológicas tienen los diuréticos? Van a disminuir el efecto de los anticoagulantes, de la sulfonilureas, o sea, la medicación que se utiliza para la diabetes, y de la insulina, ¿sí? También utilizado para diabetes. Las sulfonilureas se utilizan en los casos de diabetes tipo 2 y la insulina en diabetes tipo 1. Aumentan el efecto de anestésicos, glucósidos digitálicos, o sea, medicamentos cardiotónicos, o sea, para los medicamentos para el corazón, para el latido del corazón, y el efecto de la vitamina D. La vitamina D es una vitamina que se forma en nuestro cuerpo, ¿sí? Se fabrica en la piel por exposición al sol, ¿sí? Recuerden eso cuando vimos piel. El efecto que tiene justamente es permitir la absorción de calcio. Cuando se absorbe demasiada cantidad de calcio, el riesgo es justamente de formar piedras en la vesícula, piedras en el riñón, ¿sí? Así que siempre, digamos, todo lo más equilibrado posible. ¿Qué efectos adversos pueden presentar? Hiponatremia, que quiere decir poca concentración de sodio en sangre. Recuerden que para que muchos de los pasajes de membrana se puedan realizar se necesitaba sodio. Recuerden el sodio dependiente, ¿sí? Para que pueda pasar las proteínas, para que pueda pasar la glucosa en el interior de la célula, se necesitaba ese sodio. Hipopotasemia, poco potasio en sangre. Al tener poco potasio en sangre, lo que aumenta es el riesgo de desangrarme, ¿sí? De que no se pueda coagular. Hipomagnesemia, poco magnesio en sangre. El efecto más común, ¿sí? Dolor muscular. Por eso los deportistas usan mucho total magnesiano y los productos que tengan que ver con magnesio. Hipocalcemia, poco calcio en sangre, ¿sí? Eso también en algunos casos va a ser necesario, y sobre todo porque empieza a aparecer justamente el tema de la osteoporosis. Sobre todo en las personas mayores va a ser necesario. Alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica yo le puse acá, así que les explico ahora bien qué significa. Hiperuricemia, mucho ácido úrico en la orina. El ácido úrico es una acumulación, digamos, que se va a producir y que genera dolor. Es por el exceso de carnes rojas, ¿sí? El consumo de mucha carne de vaca. Y ese ácido úrico lo que va a hacer es depositarse en las articulaciones y generar una inflamación. El famoso gota, ¿sí? Que es un caso extremo, y que normalmente suele ocurrir en las rodillas, ¿sí? Un caso que no le permite a las personas mayores poder caminar bien.
Ototoxicidad, ¿sí? O sea, intoxicación en el oído. Hipersensibilidad en general, hipersensibilidad al sol, hipersensibilidad de la piel en general. Bueno, ahora vemos qué es la alcalosis metabólica, ¿sí? Hipoventilación, respiro poco. Hipoventilación es ventilar poco, o sea, respirar poco, ¿sí? Si yo respiro poco, lo que hago es tener poco oxígeno, ¿sí? Ustedes ya saben que la falta de oxígeno genera daño. Disminución de la contractilidad miocárdica, ¿sí? O sea que en lugar de apretar, va a apretar lento. Disminución de la contractibilidad. Desviación hacia la izquierda en la curva de disociación de hemoglobina. ¿Qué quiere decir? Hacia la izquierda. En una ecuación química, hacia la izquierda son los componentes originales. Hacia la derecha es el producto final. ¿Qué hace esta hemoglobina? Ahí lo que ustedes ven, hemoglobina, oxígeno. La hemoglobina está en los glóbulos rojos, ¿sí? Esa hemoglobina es la que toma el oxígeno y la lleva. Cuando llega al tejido, la tiene que soltar, ¿sí? O sea, llega al tejido y tiene que soltar el oxígeno, porque el oxígeno es necesario para el tejido. Bueno, ¿qué dice acá? Desviación hacia la izquierda. Venimos a este tramo que no la quiere soltar. Entonces, llega oxígeno con la sangre, pero la hemoglobina no la suelta, ¿sí? O sea, es como si no llegara oxígeno. Incremento, por lo tanto, de demanda tisular de oxígeno. O sea, los tejidos le van a empezar a decir al cerebro, me falta oxígeno, me falta oxígeno. Recuerden que la falta de oxígeno en los testículos, iba a decir, en los tejidos, la falta de oxígeno siempre genera infarto, muerte, ¿sí? Entonces, ven que con el tiempo, digamos, una situación de alcalosis metabólica general no es tan inofensiva, sino que puede generar muerte de tejido, sobre todo cerebral. Bueno, y ahí sí termino. Un tema que me interesa más que ustedes entiendan bien la parte anatómica, ¿sí? Después vamos a ver bien otros tipos de medicamentos que se utilizan, sobre todo los de enfermedad de transmisión sexual. Pero en esto serían los diuréticos y sería todo lo que tenga que ver con el caso de la próstata en el caso de los hombres, ¿sí? Pero remarquen aprender las partes del aparato genital, ¿sí? Aparato genital, hombre-mujer, aparato urinario, que es el mismo en los dos, ¿sí? Así que remarquen eso, porque me suelen contestar mal en el parcial, ¿sí? Por eso les digo que remarquen un poquito más eso. Bien claro que les quede con respecto a las partes de uno y del otro. Trompas de falopio es parte del sistema genital de la mujer, trompas de eustaquio están en el oído de hombres y mujeres, ¿sí? Bueno, niños, estamos entonces, fíjense si hay algo que quieren preguntar, si hay algo que no entienden, no hay ningún tipo de problema, me lo pueden hacer, ¿sí? Me mandan mensajitos, yo contesto en el grupo por las dudas si es el problema o la duda que tengan más de uno. Estamos entonces, habiliten los micrófonos o escriban lo que quieran, así sé si estamos todos, que medianamente les quedó claro a todos. ¿Estamos bien? Bueno, si estamos bien, entonces tengan buen fin de semana, cuídense, ¿sí? Cuídense que está bastante complicado todavía el COVID. Se viene esta cepa que aparentemente viene siendo más mala que las cepas anteriores, así que cuídense, cuiden a los abuelos. Está teniendo mucho efecto en personas más jóvenes, ¿sí? O sea que personas jóvenes que normalmente no tenían comorbilidades, también están cayendo con esta nueva cepa, así que cuídense. Nos vemos la próxima clase. Chau, chau.